Hermanitos, hermanitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde estén ustedes. Un saludo de Lobo Blanco, Huayna Apache. Hoy día les voy a contar algunos aspectos personales, quizás poco conocidos, pero que tienen que ver con la enseñanza de lo que es el nahualismo. Ahora que estoy en México, veo que, por ejemplo, hay una concepción que nos dice que el nahualismo, acá el nahualismo que conoce el común de la gente, es de un ser que literalmente se transforma en las noches y se transforma en un animal que se dedica a hacer ciertas fechorías, a atacar a la gente, a veces a matar a la gente, muchas veces a lastimarlas, etcétera, etcétera. Y a eso le llaman el nahual. También cuando yo vivía en Perú, se contaban relatos parecidos. Una vez cuando estábamos viviendo en Arequipa, encontramos una persona que nos hizo un servicio de taxi para llevarnos a la casa donde viví en ese entonces, que era un suburbio. Y la persona que nos llevó era un taxista que era del mismo barrio donde estábamos, que se llamaba, o se llamaba y se llama actualmente Guaranguillo, que es la zona, es conocido como el barrio o la zona de los brujos. Y nos contaba, por ejemplo, que un día él y sus amigos, que en ese entonces esa zona era una zona agrícola, eran jóvenes ellos, porque cuando comenzamos a hablarle el nombre y la zona, me dijo que efectivamente era una zona de brujos, porque él cuando era joven, alguna vez se fueron a tomar unos tragos con toda la gente con la que él compartía en esa zona agrícola, bueno, ahora es parte de Arequipa, pero en ese entonces era una zona agrícola, y se van a tomar algunos tragos a la ciudad, regresan en la noche en un camioncito, y cuál no sería su sorpresa que en la mitad de la noche, cuando están regresando, se cruza un cerdo delante del camión. Y como ellos ya estaban en tragos regresándose a descansar, lo primero que pensaron es vamos a carnear el cerdo y, y lo comemos, pues. Así que paran en la madrugada, el carro se detiene, van a buscar al cerdo que se les cruza en plena noche, lo cargan arriba, lo amarran y se van. Y llegan al pueblo, a lo que es el pueblo, a lo que era el pueblo. Y cuál no sería su sorpresa que al llegar van a sacar el carro para carnearlo, al cerdo para carnearlo, y encuentran una mujer gorda amarrada en vez del cerdo. Y la mujer los increpó y les dijo que la dejaran, que por qué la tenían amarrada, y ellos se asustan porque se dieron cuenta que era una bruja, y la dejan partir. Y claro, se quedaron todos en estado de shock, porque nunca habían visto eso. Era un típico caso de un nahual, una señora, que hacía sus actos de brujería y estaba en pleno acto cuando se cruzó delante del camión. Eso nos muestra que ese es un caso de nahualismo, pero tenemos que ver que hay dos caminos en el nahualismo. El yek, que es el de la derecha, y el ochotli, que es el de la izquierda. El ochotli, nahual o nahual, es el camino de la izquierda el que escoge utilizar esta energía con fines de poder, de magia, de quizás hacer daño a otras personas, de atacar, crear miedo. Utilizan esa energía y la transforman en una energía destructiva. El yek
náhuatl o el nahual de la mano derecha, es aquel que utiliza esa energía, pero la utiliza para meterla dentro de su corazón y engrandecer su cuerpo luminoso o tojo o aura, que ese es el que nosotros trabajamos. Entonces quiero que salgas de ese concepto de lo que es el nahualismo, porque mucha gente considera que es un camino de brujería. No, no lo es así. Y ahora estás comprendiendo el por qué. Una cosa es el yek nahual y el otro es el ochotli nahual. Entonces nosotros practicamos ese nahualismo de la mano derecha, o paña, chashka, como decimos en quechua, porque esto es algo que se ha desarrollado en todo el mundo, y no el yoke, chashka, que es el nahual invertido, que utiliza eso con fines puramente de dinero, de miedo, de esas energías densas. Y es una energía que se ha desarrollado en el mundo, en muchos países, con diferentes nombres. Se llama tótem en Estados Unidos, nahuatl en esta zona. En Perú le llaman chashka, aunque es poco conocido. En sí el fenómeno no es conocido entre los gentiles o la gente normal, pero entre los brujos y la gente del campo sí lo es. Es allí el ser, ese animal que se acerca para llevarte a tu sacralidad, a tu ser sagrado, ¿no? Y ese tiene diversos nombres. Es el pillán, ¿no? En la cultura mapuche, el apucoyana en la cultura aymara, chía en la cultura china, en la cultura aborigen australiano se llama el chirichiri. Entonces, hermanos, hermanas, Tengri en Mongolia tiene diversos nombres, pero es siempre ese fenómeno ancestral, precrístico, porque es inmemorable. O sea, es algo que está más allá del tiempo, pero que existe y que no se puede ignorar. ¿Mm? Entonces, hermanos, hermanas, es un fenómeno espiritual. Cuando a mí me sucede fue algo extraño, porque a mí me sucede de una manera peculiar. Bueno, a todos les sucede de formas peculiares, pero yo te voy a contar qué es lo que me sucede a mí y cómo me sucedió. Resulta que en ese entonces yo era una persona muy normal, una persona con mucho éxito en mi vida material, personal también, una persona que quizás se había realizado en muchos aspectos económicos, sociales, tenía mi profesión, la carrera en la que me desarrollaba, mis amigos, mis amigas, pero tenía algo que no era muy simpático y que era el trato que yo tenía hacia ciertas personas. Me iba muy bien en todo aspecto, sobre todo en el aspecto en mi relación con las mujeres, el sexo opuesto. Entonces, yo me dedicaba como a coleccionar, coleccionar amores, amoríos, y lo hacía sin ningún miramiento, ¿no? Hasta que una vez, y eso me pasó porque en el Perú todos tenemos de Ingi de Mandinga, un brujo que yo iba, porque allá todos somos así. No creemos en esto, pero de vez en cuando, por una vez en nuestra vida, vamos donde un brujo para que él nos dé una lectura de copa. Entonces yo fui donde un brujo amigo, y este brujo amigo me dijo, oye, a ti te están haciendo hechizos,
tienes que tener cuidado porque tú tienes mucha gente que te envidia. Y lo primero que tienes que hacer es nunca aceptar comida de otras personas, así las conozcas. Bueno, esto entró por acá, salió por acá. Resulta que un día, era casi fin de año, había una gran fiesta de la asociación en la cual yo trabajaba y había una gran comilona. Pero antes de eso, ya por esa fecha, yo había tenido, o digamos, una aventura con alguien que no terminó bien, con una chica. Y esta chica no quedó bien, quedó con un cierto resentimiento por lo que pasó. Entonces, cuando voy a la fiesta, la encuentro ahí y me invita a cenar, o sea, estaba toda las mesas puestas, la comida, había un sitio a su lado, ella me invita, y el plato está servido, y todo fue perfecto, comí. Yo dije, total, es un poco más del juego, seducción va, seducción viene, retorno a lo mismo, porque total, tenía mi pareja que era la catedral, pero como muchas veces se acostumbra, hay una catedral y muchas capillitas. Entonces, ceno esa noche, hizo que andaba con otra chica por allí, otra capillita, y a los 3 o 4 días ya no me puedo parar. Se me doblaron las piernas y me quedé paralítico. Esa parálisis fue subiendo por todo mi cuerpo hasta que llegó acá. Ya los médicos pensaban que yo me moría. Inclusive hicieron una misa de cuerpo ausente porque sentían que yo iba a morir. Esto me enteré después, pero bueno, te cuento cómo fue. De resultas de eso quedo paralítico cerca de 2 años. Eso, nunca me pude recuperar de eso y estuve tendido en una cama 2 años solo moviendo la cabeza al final. No podía mover los brazos, todo el cuerpo. Necesitaba siempre una persona que me atendiese para ayudarme en todas las necesidades que tenía. O sea, era lamentable. Y también pierdo a raíz de eso trabajo, porque nadie trabaja con una persona que solo mueve la cabeza. Pierdo la salud, lógicamente, y pierdo el amor, porque la pareja con la que yo estaba, con la que me iba a casar, evaluó esa posibilidad y dijo, no, este señor lo puedo querer mucho, pero es mucha carga. Y va y me deja donde mi mamá y me devuelve con todas mis cosas y en mi estado de eh, invalidez. Es fuerte, pero yo te digo, y a partir de ese momento yo invalido. Comienzo a odiar la situación en la que viví, comienzo a odiar a la gente que quería, comienzo a odiar a la vida porque me decían eso que tú tienes, que no sabemos si es polio, y embarré esa invalidez que tienes. Mira, no hay solución para ella. Entonces todos los seguros que había tomado todos esos años no me sirvieron de nada. ¿Mm? Entonces no tenía nada, solo tenía una inseguridad total, que no sabían si alguna vez iba a volver a caminar, si es que caminaba, o si iba a seguir tirado en esa cama, y encima sin dinero. Entonces me dedico a odiar profundamente mi situación, porque era lo que le pasaba a una de 1 millón, me había sacado la lotería al revés. ¿Mm? No tenía trabajo, no tenía amor, no tenía salud. O sea, la situación era como para suicidarse, pero no podía suicidarme porque no podía mover los brazos, solo la cabeza. Así que ni eso, y lo pensé. Pero bueno, las cosas se fueron dando así. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa después de eso?
comienzo un proceso de odiar profundamente a todo el mundo. Y odio tanto que me volví una persona así intratable. Y mi mamá, que en paz descanse, en su afán de sanarme, llama a toda la gente de su religión, adventistas y todo eso, me hacen rezos, rogativas, no pasaba nada. Y quería inculcarme su fe en Jesús y todo eso, que yo respeto, pero yo nunca he seguido eso. Y al ver esa situación de presión, por un lado psicológica, que me afectaba porque yo no participaba de eso, mi maestro espiritual, Betty el Muelle, me busca y me lleva a su casa. Y toda su familia me tiene 2 años allí. Y me tienen 2 años como un ser más de la casa, el cual estaba inválido y al cual había que ayudar. Imagínate qué tal carga, pero lo hizo ella, puro amor. Eso es algo que yo entendí. He comprendido y las gracias al universo por haber tenido tan formidables maestros. Y en ese lapso, como no tenía nada, dependía buenamente de la voluntad de ella, de lo que ella me alimentase, aunque mi mamá también colaboraba, pero la cosa no era tan fácil. Hasta que un día estoy muy tranquilo y mi mamá me trae una computadora. Me consigue una computadora porque veía que esto era una situación muy dañina y que esto me distraería. Entonces, lo único que podía mover era este dedito. Yo ponía el brazo ahí en el teclado e iba empujándome con el cuerpo hasta encontrar la forma de teclear y poder abrir e iniciar una sesión. Y en una sesión de pronto encuentro una palabra que era Ho'oponopono. Y allí comienzo a darme cuenta que habían formas de llevar una enfermedad y una de ellas era perdonar. Así que comienzo a perdonar y como a la semana, semana y media, se me mueven 2 dedos. Y ahí fue un caminar para adelante. Y poco a poco mi cuerpo comenzó a recuperar, mientras más perdón hacía, mi cuerpo se recuperaba más y más, por lo menos la parte de arriba. Y me suceden cosas increíbles, porque no tenía dinero, pero cuando tenía dinero había solicitado una tarjeta al Citibank, una carta de American Express, y me llega justo, me llega el dinero. Así que solucioné una cosa, el enfermero. Y tenía un enfermero que me ayudaba. Para eso yo trabajaba, para tener un enfermero que me pudiese llevar a pasear, a caminar, porque la cosa era insostenible. Y en ese estado, cuando un día me lleva a pasear, encuentro un día un taxista moreno que me mira y me dice, ¿y usted por qué está así? ¿Se ha roto la pierna? No, le dije, porque hablar podía, ¿no? Es que para lo que pasa, y le conté un poco lo que vivía. Y él me dijo, te voy a contar algo, hermano. Y me comienza a contar su historia. Yo era camionero y mi camión se volcó, perdí todo el camión, me trabajé mi vida y me quebré la pierna en cuatro. Después estuve enyesado como un año porque era muy lenta la progresión. Y después ya no tenía ganas de hacer nada, me dijo. Me sentaba en la silla de ruedas y mi mujer me movía para ver televisión y para comer. Yo no quería saber más. Pero su mujer, una mujer inteligente, un día le lleva una persona. Y un chiquito, flaquito, se acerca, medio rengo, y le habla, y se levanta el pantalón y va desarmando su pierna, y desarma una pierna ortopédica en 3 pedazos. Y le dice, mira, bueno, el señor Fernando, creo que se llamaba Fernando,
tú tienes las piernas enteras, mira las mías. Yo trabajo como policía, soy profesor en la universidad, soy psicólogo. Y tú estás entero. Y estás acá encerrado viendo televisión. Quiero que pienses y que te des cuenta que no eres ni el primero ni el último que le pasa esto y que está viviendo esto. No eres ni el primero ni el último que estás viviendo esto. Y me miró y me dijo, ¿y ese cuánto te lo cuento a ti? Así que yo buenamente escuché la historia, dije, bonita historia, pero esa noche pasó algo extraordinario. Esa idea vino y vino y vino a mí, me di cuenta, yo también puedo. Y desde esa noche comencé a tratar de incorporarme en la silla de ruedas, hasta que lo hice. Y me di cuenta que no iba a ser ni el primero ni el último que iba a tener esa experiencia. También no fui ni el primero ni el último que estaba pasando por ese estado. Y eso me permitió levantarme. Y además recibí otro beneficio. Tenía un juicio por allí abandonado que lo había dado por perdido. De repente llega una misiva que me dice que ese juicio se había resuelto a mi favor y que recibía un terreno. Así que suerte la mía. Vendí el terreno inmediatamente y con ese dinero puse una cafetería y andaba con mis muletas porque ya podía parar. Y me comenzó a ir muy bien y de pronto comenzó a irme muy mal. ¿Por qué? Porque era un negocio estacional, las cosas comenzaron a ir mal. Además que habían problemas financieros en el país, la gente no consumía mucho. Y entré en un estado así como de depresión, soñaba con el negocio, no dormía, estaba todo el día dándole vueltas a eso. Y como no dormía, comencé a probar las pastillas para dormir. Y no te imaginas, amanecía babeado, deprimido, y me di cuenta que eso no era la solución, porque eso ya lo había vivido en el hospital, donde me daban corticoides, vitaminas y calmantes, y estaba todo el día así. Así que agarré e hice algo extraño. Dije, no, voy a tratar de salir de esto. Y descubrí una forma en la cual yo bajaba, cerraba los ojos, y bajaba a esta altura más o menos, y me colocaba en alguna zona, mi atención se iba a alguna zona de estas, y quedaba profundamente dormido y no soñaba nada. Y eso me pasó muchas veces y yo estaba muy contento porque por lo menos amanecía lúcido, con ánimo de vida, aunque después me iba enfermando conforme pasaba el día por las ideas y preocupaciones. Y así fue como varias noches hasta que de pronto una noche soñé con un lobito blanco. Y bueno, yo seguía haciendo todo. Fue extraño porque esa época es una época extraordinaria porque era la época en la que antes de poner eso, yo me sentía que había tenido un toque de gracia, un toque de bendición. Porque paralelamente antes de poner la cafetería, esa cafetería fue un experimento interesante entre cafetería, chocolatería. ¿Por qué? Porque antes de recibir ese dinero, tuve la bendición de conocer a una mujer que me enseñó a hacer chocolates con las manos. Entonces, yo me mantenía con el enfermero que me llevaba a vender chocolates en la calle.
Yo los vendía porque mis amigos me veían, con los que yo trabajaba, decían, este señor, mira, un colega, ayúdenlo, y como trabajaba en turismo, todos los turistas me compraban chocolates. Entonces me fui volviendo un artesano del chocolate. Y ahí es cuando llega eso del terreno. Y yo entiendo y digo, este negocio voy a hacerlo chocolatería con una cafetería a la vez. Y así nace toda esa idea, que va yendo muy arriba y de pronto comienza a caerse en picado. Y en el picado es cuando entro en estados de depresión. Y allí aparece ese lobo, ese lobito, que después, unas noches después se volvió un lobazo, que me ataca, yo me quedo petrificado. El lobo entra y sale de mi cuerpo, y yo no me muero, pero veo que del cuerpo sale unido por un cordón dorado. Y el lobo voltea y me dice, yo soy tú. Y ese es el nahual. Yo me doy cuenta que estoy entrando en un estado místico, muy diferente a todo lo que yo había leído, que se suponía que debía aparecer un rubio, un güero, un gringo, con ojos verdes, pelo rubio, castaño, que me hubiera dicho, hijo mío, he venido a sanarte. No, apareció ese animal. Eso que se llama nahual y que se conoce con tantos nombres en tantos países antes de que llegase acá la religión cristiana. Y eso, hermano, eso, hermanita, eso era algo que tenía que contarte, para que sepas cómo salió este nahual de acá, de este corazón. Porque ese era el proceso que les pasaba también. A muchos seres en las alturas les caía el rayo, pero si no morían, ellos tenían una revelación del corazón. En mi caso pasó lo mismo. Yo no morí. Seguí vivo y tuve una revelación del corazón. Y eso es lo que voy dejando en el mundo. Eso es lo que aprendí y eso es lo que enseño. Sin plantas maestras, sin nada de ello, con procesos del corazón. Entiendo que haya necesidad de las plantas maestras para ciertas personas. Es un camino. Yo también hice parte de eso, mucho antes de este proceso. Pero hermanos, ese proceso del corazón, de una u otra forma el corazón te lleva a ese lado. Y eso era lo que quería contarte, lo que quería hacerte presente, para que sepas la diferencia del Náhuatl y el Ochotl Náhuatl, el camino de la derecha y de la izquierda, aquel que te permite entrar en estados de achalia o acecho, según los toltecas. Bendiciones, hermano. Y esta es la muerte, pero es un juguetito que me han dado acá. Acá son muy creativos y juegan mucho con la muerte. Bendiciones.